Bendecidos con toda bendición, hoy es día 13 de junio del año 2024. Estamos aquí en el 4125 de la 58 Street en Corona, no, en Woodside, Queens, Nueva York. Woodside, Queens, Nueva York, para llevar esta palabra de gracia, y desde ya le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las redes. Algunos lo ven en directo, en vivo, en directo, otros se conectan en otro momento, pero le damos gracias al Señor por todos aquellos que están recibiendo, reciba, abrace esta palabra de gracia, esta palabra de justicia, esta palabra del nuevo pacto, el pacto que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos vivir para siempre con Dios. Gloria a Jesucristo. Éramos de Él en el huerto del Edén, perdimos la comunión, la relación con Él, quedamos apartados, separados, pero en la cruz, gloria a Jesucristo, fuimos reconciliados con Dios nuevamente. Amén. Fuimos redimidos, rescatados, y otra vez estamos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar. Disculpen. Antes de comenzar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar para que también usted que está ahí pueda abrazar estas verdades. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por el privilegio que tú nos das de estar en este lugar, en esta noche. Gracias por el Facebook Live, gracias por YouTube, gracias por Instagram. Gracias, Señor, por cada lugar donde nosotros podemos alcanzar vidas con esta gracia. Te pedimos, Dios amado, que tú alumbres los ojos del entendimiento, Señor, para que caigan los velos, se derriben las fortalezas y muchos puedan recibir esta verdad del pacto maravilloso de la gracia que tú tenías desde antes de la fundación del mundo, el plan eterno, el eterno propósito por el cual, Señor, tú nos pusiste en esta tierra, y que muchos, Señor, oramos para que muchos puedan abrazar estas verdades y parar de sufrir en el nombre de Jesucristo. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios. Muy bien, bueno, no voy a hacer un repaso para no tomar tiempo, simplemente voy a tomar de lo último que tuvimos hablando el día sábado y del libro de Colosenses capítulo 1. Voy a leer y me voy a parar en los versículos que dejamos el otro día. Estamos hablando del poder de la cruz. En la cruz pasaron cosas que hoy nosotros tenemos, que Dios le ha revelado al apóstol Pablo, los misterios escondidos, para nosotros hoy poder tener esa revelación. Amén. La palabra revelación es correr el velo, es quitar el velo. La palabra revelación es algo que no es conocido, algo que está oculto y que se da a conocer. Esa es la palabra revelación. Y dice en el libro de Colosenses capítulo 1, si usted está anotando, lo bueno de estas prédicas, digo como nosotros llevamos, otros ministerios también, que predicamos en serie, es porque vamos con el tema, ¿no?, de un día para el otro. Algunos quizás dicen, bueno, entonces tengo que ver la demás enseñanza para encajar con esta, ¿no?, para entrar con esta. La respuesta es sí, pero lo bueno, ¿sabe cuál es lo bueno? Que yo estuve por años en iglesias donde el martes predicaba un predicador, el jueves predicaba otro, el domingo predicaba otro, y uno predicaba y te decía que se podía hablar en lengua, venía el otro decía que no se podía hablar en lengua, venía otro decía que el Espíritu Santo, venía el otro que el diablo, y en realidad las personas, los que estábamos sentados, lo que recibíamos era un poquito de acá, un poquito de allá. Y al fin de cuentas, cuando usted le preguntaba a los hermanos qué era lo que habían recibido durante el mes o durante la semana, se acordaban poco y nada, más nada que poco. Entonces, Dios nos ha puesto en este tiempo para poder llevar esta enseñanza, ¿no?, con títulos y una enseñanza continua, el poder de la cruz. Acuérdese que Pablo decía, yo no quiero hablarle con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque tengo temor que se haga vana la cruz de Cristo. A mí Dios no me envió a bautizar, sino me envió a predicar el Evangelio.
para que el poder de la cruz se manifieste en cada uno de vosotros. Y con este tema, usted si quiere busca el poder de la cruz de las enseñanzas anteriores y va a encontrarlo. Por eso cada vez que yo comienzo diciendo el día, el mes y el año, para que usted pueda tener un orden también en las enseñanzas. Y vamos entonces a Colosenses capítulo 1 del libro de Colosenses, y dice la palabra de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, todo esto ya lo vimos, ya lo vimos, acá me pasé. Bueno, voy a leer los versículos y me voy a parar en los versículos finales. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En la cruz, usted y yo fuimos reconciliados. ¿Con quién? Con Dios, con el Padre, con Cristo, fuimos reconciliados. Por eso dice, ¿no?, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Qué fue lo que pasó? Todo aquello por lo cual nosotros tratábamos de unirnos a Dios, todo aquello por lo cual nosotros estamos separados de Dios, pero ahora al estar en Cristo, de eso hablamos hoy en los 7 minutos de gracia, todo lo que Cristo hizo, ahora entonces deja atrás lo lejos que estábamos de Dios, ¿sí o no? Los pecadores que éramos, los inmundos que éramos, no calificábamos, estábamos sin fe, sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Pero Cristo Jesús en su muerte en la cruz, por eso Pablo hablaba de la cruz, porque en su muerte en la cruz nosotros fuimos reconciliados, todas las cosas fueron reconciliadas. Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos de la cruz y hablamos de lo que es guerra espiritual en este tiempo. Alguien puso, yo leí en estos días, alguien puso que si nosotros no creemos en la guerra espiritual, ya la tenemos perdida. Entonces yo digo, ¿no? Porque hay, nosotros en la gracia creemos, y inclusive se han escrito libros donde dice la guerra terminó. Entonces si la guerra terminó, entonces ¿por qué otros dicen que estamos en una guerra espiritual? Porque no entendieron que Cristo en la cruz lo que hizo fue hacer ¿cuántas cosas? Ahí lo dice, todas las cosas. ¿Cómo dice? Todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos. He defeated. Él derrotó ¿a quién? Al diablo, a Satanás y a los demonios. ¿En dónde? En la cruz. Amén. Este no es el tema de hoy. Guerra espiritual en el siglo XXI no es el tema, no es un tema de demonología, hoy no tocamos este tema, pero una de las cosas que Cristo hizo fue derrotar a Satanás, exhibirlo públicamente, triunfando sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Cuántos se ponen contentos por eso? Gloria a Dios, ¿sí o no? Amén. Qué bueno. Entonces, la importancia de la cruz. Pero aquí sigue diciendo el versículo 21, acá está la clave de lo que pasó en esa cruz. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Quiénes son vosotros? Diga, nosotros. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos
¿En dónde? En vuestra mente. ¿Por qué éramos enemigos de Dios en vuestra mente? En nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, y cuando aún nosotros nacimos con pecado o nacimos sin pecado cuando nacimos. ¿Cómo? Sin pecado. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Usted nació sin pecado. ¿Por qué? Porque todos los pecados de la humanidad, todos sus pecados que eran futuros cuando usted nació, ¿dónde estaban? En Cristo Jesús. ¿Pero por qué era enemigo en vuestra mente? Porque ahora usted es espíritu, usted es alma, es mente y usted es cuerpo. Entonces ahora necesita ser alumbrado. Necesitamos ser alumbrados en nuestra mente porque éramos enemigos de Dios. Pensábamos nosotros que éramos pecadores, ¿sí o no? Yo pensaba que era pecador. Decía, bueno, soy un pecador arrepentido. Soy un pecador salvo por gracias, ¿se acuerda? Así decía usted también. Somos todos pecadores, porque éramos ignorantes, no teníamos el conocimiento. En nuestra mente éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, como éramos enemigos de Dios, en nuestra mente hacíamos buenas obras o malas obras. Hacíamos malas obras. ¿Qué son malas obras? Que nosotros queríamos tratar de reconciliarnos con Dios, de agradar a Dios mediante malas obras. Está hablando de todo, tiene que ver con lo espiritual, todo tiene que ver con el reino de Dios que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Cada vez que la persona lee malas obras, dice, bueno, yo hacía las cosas mal porque era esto. Sí, también vivíamos como pecadores porque ¿qué éramos? Muy bien, ¿éramos qué? Pecadores. ¿En dónde? En nuestra mente. Van recibiendo, ¿no? Qué bueno, en nuestra mente. Por eso es muy importante, pero la buena noticia es que aquí dice, todas las cosas, por medio de él reconciliar todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién te reconcilió? Muy bien, gloria a Dios, el Señor Jesús. Entonces, ¿la salvación de dónde viene? De Cristo Jesús. No, yo me arrepentí, yo confesé, yo recibí. No, Dios nos reconcilió. Nada más que no sabíamos nosotros, hasta que un día alguien con la palabra vino y te sacó de las tinieblas, de la ausencia de luz, de la falta de conocimiento y te metió en su luz admirable, en el conocimiento maravilloso de la gracia, del perdón eterno de los pecados. Entonces ahora usted es una persona con entendimiento. Cuando dicen amén, con revelación, con la luz de Cristo, ¿cuánto lo creen? Entonces por eso dice, ahora os ha reconciliado. ¿En dónde nos reconcilió? 1, 2 y 3, diga conmigo, en su cuerpo de muerte. Todo tiene que ver con diga, con la cruz. ¿Qué tema estamos hablando? El poder de la cruz, ¿no? Está hablando del poder de la cruz. Entonces, en la cruz, por eso Pablo continuamente le decía, no, yo lo que tengo temor es de que vayan a poner la mirada en el aceite. No vaya a ser que venga alguien y ore por usted y se sane, y usted ¿qué va a decir? Gloria al aceite, mazola. ¿Con mazola? Usted no está. Usted no está sola. Acá hay aceite más sola en Estados Unidos, el aceite de los latinos. ¿Sí o no? Entonces, la persona va a poner, ¿dónde va a poner la persona la mirada? En el aceite, ¿no? Oraron por mí, me ungieron con aceite, ¿no? A usted me dice, ¿la Biblia está así? Santiago lo dice, pero acuérdese lo que yo le hablé del hermano Santiago, ¿no? Después, en otro momento, traemos la enseñanza de Santiago. Pero cuando nosotros hacemos cualquier mala obra para nosotros estar bien reconciliados con Dios, usted se sale del sacrificio. Por eso dice, hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. Por eso habla del poder de la cruz. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué pasó? ¿Para qué hizo todo eso? Diga, para presentarme santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Amén. Nosotros esto lo tenemos bien aprendido, ¿sí o no?
Amén. Bien conocido, bien masticado, pero hay mucha gente que quizá lo está viendo hoy por primera vez. Te felicito por estar ahí, quédate hasta lo último, por favor, no te vayas. No te asuste cuando el pastor Leo de repente habla mucho en contra de la ley, pero así también era ¿quién? Pablo continuamente decía, tengan cuidado, por favor, como decíamos ayer en el programa de Cristo desligaste, ¿quién? Los que por las obras de la ley se quieren justificar de la gracia, habéis caído, no caiga de la gracia, queriendo hacer usted de su fuerza, por favor, le decía a él, os ruego, con lágrimas, llorando, le digo, con dolores de parto, apártense de ¿dónde? De la ley de Moisés, gloria a Dios, amén, de la ley de Moisés. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Métase aquí, gloria, métase aquí. Amén, olvídese del otro, métase aquí. Amén, gloria a Dios. Amén, agarre, reciba esto maravilloso, porque esta es la vida, esta es la palabra en la vida. Este es Dios mismo hablando en nuestras vidas, en esta, y esto es lo más importante para mí, es esto, lo que estamos aquí en vivo. Gloria a Dios por usted que está recibiendo, le felicito por estar ahí. Pero gloria a Jesucristo. Mire, en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, nosotros hemos sido presentados limpios, sin mancha, irreprensibles. La palabra irreprensible es conducta perfecta. Hoy usted tiene una conducta perfecta delante de ¿quién? Delante de Dios. Y delante de Dios tener conducta perfecta le alcanza ¿para qué? Para todo ámbito de la vida. Porque a veces la gente al revés, la gente se quiere portar bien con todo el mundo, ¿no? Quiere ser bien, quiere estar bien con toda la gente. Quiero estar bien con mi suegra, quiero estar bien con mi suegro, quiero estar bien con mi papá, quiero estar bien con mis hijos, quiero estar bien con mi marido, quiero estar bien con todo. Pero lo más importante, ¿no está bien con quién? Con Dios. Con Dios está lejos. ¿Por qué? Porque está viviendo una religión. Entonces esto te hace hacer uno solo con Dios, te reconcilia con Dios. Y cuando usted está bien alineado, cuando usted está enfocado, cuando usted está en el entendimiento, amén, cuando usted no es un ignorante de la palabra de Cristo, de la palabra de la gracia, entonces usted está bien con el dueño de la creación, con el dueño del universo, usted está bien con Dios, está alineado, está en una relación correcta, en una posición correcta, entonces todas las demás cosas que necesite en esta tierra os vendrá por añadidura. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso es necesario recibir, amén, porque su espíritu ya está. Ahora necesita usted recibir en su mente la información correcta para de esa manera alinear sus palabras que salen de su boca. Y al tener su mente con la palabra y su boca con la palabra correcta, entonces usted está destinado a que todas las cosas le salgan bien, a entrar en ese propósito maravilloso que Dios tiene para su vida, la tarea, la asignación que Dios le ha dado. Muy bien, entonces, vamos a avanzar porque esta parte de la prédica que terminamos el día sábado. Versículo 23. Esto es para todos aquellos, listen to me very careful, por favor, todos aquellos que dicen, bueno, ya estoy justo, santo, perfecto, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? No hay nada que hacer. Porque dice, no, ya Cristo lo hizo todo, entonces ¿ahora qué yo hago? Dice la gente. Si Cristo lo hizo todo, ¿qué hago yo en la iglesia? Aquí está la respuesta. Mire lo que dice el versículo 23. Si en verdad, diga, permanecéis. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dígale a alguien, tenés que permanecer. Sacúdele a alguien, péguenle en la cabeza y diga, tenés que permanecer. Permanecer, amén, pum. Tenés que permanecer. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Pablo tienen que permanecer? ¿Por qué piensa usted que Pablo les escribe tienen que permanecer a los colosenses? Porque ¿qué pasaría con algunos? No permanecían. Eso está siempre. Eso es algo que tiene que ver siempre con el ser humano. El ser humano empieza muchas veces muy entusiasmado con las cosas, ¿sí o no? Amén. Allá en donde yo nací, en Argentina nací, tierra de Diego Leonel, no, en Argentina cuando nací en Argentina, y yo recuerdo que a los 15 años comencé a hacer atletismo, ¿no? Y el atletismo comienza la temporada en enero, que es cuando comienza el año. Y justo enero, febrero y marzo son los meses de verano en Buenos Aires. Verano, verano, como ahora está acá, más calor todavía. Y usted cuando va en enero, cuando yo iba en enero a entrenar a la pista de atletismo, créame, por favor, que no había lugar de tanta gente que comenzaba el año corriendo, ¿no? Enero explotaba eso, ¿no? Estaba lleno de chicos y chicas, estaba lleno eso. Algunos lo hacían porque ya eran atletas, otros lo hacían ¿por qué? Porque querían bajar de peso,
Otros lo hacían porque dice, bueno, quiero hacer un deporte. Y en la medida que iba pasando, ¿no? Después venía febrero, seguía la gente. Marzo ya empezaba un poquito el viento, ya terminaba el verano. ¿Qué comienza después del verano? No. El otoño, ya se saltó. El otoño, ¿no? ¿Y cómo es el otoño? Es igual que New York. Buenos Aires, para los que están allá, es muy, pero muy parecido a Nueva York. Entonces, cuando viene el otoño, se pone fresquito, ya un jaque. Entonces, vamos a decir que eran 1000 personas. Ya viene el otoño, había 300 personas, ¿no? Ya no había. Era en marzo. En abril ya había 200. En mayo había 100. Cuando ya junio, que era el invierno, eran 30 personas. Era lo que siempre estaba. ¿Qué le pasaba a la persona? ¿Qué no eran? Consistentes, permanentes, ¿no? Esto es perseverar y en todo momento, en la vida de la gente, en la vida de las personas, ¿qué es lo que pasa? Entonces muchas personas empiezan con gozo, empiezan con alegría, entonces el Señor, ¿qué les dice? El Señor le dice, ahora tienen que permanecer fundados, y diga conmigo, firmes en la fe. No dice firmes en la ley, firmes en el sacrificio, firmes en lo que usted puede hacer. Dice, ahora tienen que permanecer fundados. ¿Qué fundados? ¿Qué es la palabra fundado? ¿No? Cuando se hace un fundamento, ¿no? Usted en un fundamento es la base de un edificio. Ese es el fundamento, fundados. Dios te invitará, vamos a ver en otra versión. Dios te dice, hermano, hermana querida, usted que recibió la gracia, usted que está recibiendo estas buenas noticias de este mensaje de gracia, la clave es permanecer fundado, fundamentado. ¿En dónde? En las enseñanzas de gracia, fundamentados y firmes en la fe. Diga, sin moverme. Porque el asunto es que la persona puede decir, estar hoy sin congregarse, estar sin servir a Dios, sin estar en un ministerio, ¿no? Y es bíblico. No es que lo está inventando el pastor Leopoldo. Porque hay gente que dice, bueno, sí, yo, aunque vaya o no vaya, yo soy justo, soy santo, soy perfecto. Pero la palabra dice, si usted permanece, pastor, ¿pierdo mi justicia? No. ¿Pierdo mi posición delante de Dios? La respuesta es no, no la pierde. Pero por algo Dios dice que usted permanezca fundamentado, firme en la fe, sin moverte de la esperanza. ¿Por qué habla toda esta palabra? Porque esto es lo que te va a ayudar a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y esto es lo que va a hacer que tu vida seas una persona que viva en esta tierra reinando en vida. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Entonces es muy importante, por favor, usted que está mirando, ser una persona consistente, perseverante, permanente. Esto, como yo siempre lo digo, para todo ámbito de la vida, para toda situación, sea una profesión, sea un estudio, sea un trabajo, sea un negocio, ¿no? Hay negocios que comienzan, usted ve negocios que son fructíferos, y usted ve la persona, ¿y cuándo empezó? Y dice, bueno, yo empecé hace 35 años. Dice, pero ahora lo veo, y sí, dice, fueron muchos años. La gente piensa que 1 año, 2 años, 3 años, entonces ya estoy bien, ya hice dinero. No, son años de que la persona, de preparación, de trabajo, ¿no? No estoy hablando que en la gracia usted tiene que trabajar y tiene que esforzarse, pero sí tiene que permanecer fundamentado, firme en la fe, creyendo. No veo nada y sigo creyendo. Tengo dolor en mi cuerpo y sigo creyendo. No veo que las finanzas están bien, pero sigo creyendo. Amén. En todo ámbito, Dios te dice permanecer fundamentado, firme en la fe, como dice acá, sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y acá quiero llegar. Del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiere decir que nosotros, ¿de qué evangelio tenemos que aprender? ¿Del evangelio de quién? Del apóstol Pablo, porque él es el hombre escogido para esta ministración. ¿Por qué? Porque lamentablemente los demás que hacían le quitaban el poder a... ¿Qué poder quitaban los demás discípulos? El poder de la cruz. El poder de la cruz. Por eso es muy importante que usted, amén, sea fundamentado,
firme en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio que predicó Pablo, de cual fue hecho ministro. En otra versión dice de la siguiente manera: pero ahora, el versículo 22, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Muy bien, ahora Dios los trasladó. Me encanta esta versión porque dice que Dios te trasladó a su propia presencia. ¿Dónde está usted hoy? En su presencia. Su presencia le habita y usted está en su presencia. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama misterio. No le trate usted de tratar de comprender humanamente. Por eso nosotros decimos, cuando hay alguien que está cantando o alguien que está orando y dice, Señor, queremos tu presencia, es porque no ha entendido ¿qué? Su posición, la palabra de Dios. No ha entendido que ya fuimos nosotros por medio del cuerpo de Cristo, por medio de su muerte, de su cuerpo físico, dice ahí. El resultado es que hemos sido trasladados a su propia presencia. Usted y Dios son uno. Vamos de vuelta, usted y Dios son uno solo. Amén. ¿Hay algo que agregarle? La respuesta es no. Por eso cuando en el libro de Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha reconciliado por medio de su muerte, estando nosotros en delitos y pecados por su gran amor, con que nos amó, nos perdonó, nos libró de los pecados, nos limpió y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Dios hizo que usted ahora sea uno solo con Dios. Gloria a Jesucristo. Entonces no puede venir y decir, bueno, Señor, yo quiero más de ti. ¿Por qué? Porque Dios dice, te lo di absolutamente todo. Gloria a Dios. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27, más adelante. Pero aquí Pablo está preparando y dice, y ahora ustedes son, mire lo que dice, y ahora ustedes son santos. Bueno, voy de vuelta. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. ¿Quién te trasladó? Dios. Usted no puede hacerlo, nosotros no podemos hacerlo. Quiero entrar a su presencia. Señor, llévame a tus atrios. Quiero entrar en tu presencia. Todas esas alabanzas que hacíamos, ¿no? Quiero más de ti, más de ti. Todo eso hoy, lamentablemente, por cantantes de los dos de Pacto Mezclados, por músicos de Pactos Mezclados, canciones que fueron muy famosas, hay gente que vivió muy bien a través de esas canciones, pero que hoy nosotros no podemos adorar, cantar, alabar a Dios con esas alabanzas. ¿Por qué? Porque son de ley con gracia. Continuamente te ponen en un lugar donde usted está necesitado de Dios, pero hay algo que pasa, que sucede después de la cruz. Por eso el Evangelio se tiene que predicar lo que sucedió después de la cruz, con la muerte y resurrección de Cristo. Y estas son las enseñanzas en la cual Dios dice, y ahora ustedes digan nosotros. ¿Cómo somos? 1, 2 y 3, diga santo, libre de culpa y puedo presentarme delante de Dios sin ninguna falta. Santos, libre de culpa. ¿Cuántos viven así? ¿Cuántos están en esa posición? Amén, gloria a Dios. Por eso, importante el mensaje de la cruz. Pablo continuamente tenía que volver a una iglesia y a otra iglesia, continuamente tenía que volver y tenía que decirles, hermanos, hermanas queridas, no vuelvan atrás, no vuelvan otra vez atrás. Y en un momento el apóstol Pablo él dice, bueno, yo estoy predicando el Evangelio que me dio Dios. Cristo me dio el Evangelio y esto es lo que yo estoy predicando. Pero él quería confirmar si realmente lo que él estaba predicando, si estaba bien o estaba mal. Vino dice la palabra que fue una revelación. ¿Qué es una revelación? Que Dios te hace saber. Esa es la palabra revelación. Se corre el velo y usted conoce y usted ve. Entonces dice que Dios le hizo saber a él y le guió Dios y fue ¿a dónde? A Jerusalén. ¿A qué fue a Jerusalén? Porque él dice, bueno, yo voy a exponer en privado
voy a exponer con los apóstoles que tuvieron con quién. Con Jesús de Nazaret. Voy a exponer el evangelio que yo predico a los gentiles. Les voy a preguntar, porque de repente hay algo que yo puedo añadirle, algo que puedo recibir, alguna información que yo no tengo, que ellos la tienen, ¿no? Ese fue el fin de Pablo en el capítulo 2 del libro de Gálatas. Entonces dice, 14 años después que recibe la revelación, entonces él dice, ahora voy a ir a esta gente. Imagínense, ya ellos estaban armados con iglesia, tantos años predicando, sanando, liberando. Entonces dice, voy a ir a esta gente, que en realidad estos son los dirigentes de la iglesia, estos son los líderes de la iglesia de Jerusalén, del cristianismo, y estos son considerados como columnas de la iglesia. Entonces voy a ir a hablar con esta gente. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hasta donde el tiempo nos alcance, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así, la palabra, dice el subtítulo, el sacrificio de Cristo nos es suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros. Amén. No tenemos que añadirle, por eso el poder de la cruz. Y dice de la siguiente manera, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea, ahí damos cuenta que hay un evangelio que tiene el apóstol Pablo, que no es el evangelio que predicaban ¿quiénes? Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, no era el evangelio. Entonces él dice, bueno, yo voy a ir, dice acá, y voy para dice, no correr, no estar trabajando o haber corrido en vano. Y le voy a exponer en privado a los que tenían cierta reputación estas buenas noticias que yo le predico a ¿quiénes? A los gentiles. Versículo 3. Perdón, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también. 14 años después, Dios me hizo, traducción en el lenguaje actual. Busco las mejores versiones que nos pueden dar la mejor luz para que nosotros podamos estar con un mejor entendimiento. Dice así, 14 años después, Dios me hizo ver, esa es la palabra revelación, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. ¿Quién fue que lo mandó a Jerusalén? Dios. Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Justamente anoche tenía una conversación con el pastor Jaycee Castro, lo digo en vivo, acerca de esta palabra, los gentiles, ¿no? Nosotros hoy sabemos que ya no somos gentiles. Usted que está mirando ya no es más gentil. ¿Por qué? Porque ahora usted se convirtió en hijo e hija de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas son gentiles. ¿Por qué? Porque tenían a un Dios pagano, era un paganismo. Entonces para ellos eran gentiles. Por eso dice la palabra acá. Dice, allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio. Acá dice a los que no son judíos. En la otra versión dice a los que son gentiles. Entonces son gentiles, ¿quiénes son? Los que no son judíos. Hoy que usted está en Cristo ya no es más que usted es hijo de Dios, hija de Dios, nueva creación. Aún nuestra ciudadanía no es la que nosotros tenemos. Pablo dice, ¿no? Filipenses 3:15 dice, nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía, ¿qué ciudadanía? ¿Qué ciudadanía? Ciudadanía es el país al cual usted pertenece, la nación, el reino al cual usted pertenece. Su ciudadanía no es donde usted nació, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? Qué difícil sacar eso de nuestras mentes, ¿no? De nuestros corazones. Ay, pastor, no me diga ahora que yo ya no soy más, ¿no? Pero ya no, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿de dónde es? De los cielos. Amén. Pero vamos al tema que tenemos en este momento. Dice,
Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo pasado y presente no iba a resultar un esfuerzo inútil. Muy bien, versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4. Y esto, mire lo que dice, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes serían estos falsos hermanos? ¿Qué serían estos falsos hermanos que se introducían a escondidas, ¿no? ¿Y para qué entraban? Para espiar la libertad que tenían ellos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Y a dónde los querían llevar? A la esclavitud. O sea, se sentían mal y se ponían mal de que ellos eran verdaderamente libres, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Usted cree que eso pasa en este tiempo también? Por supuesto que sí. Cuando usted le habla, ¿no? Lo decíamos recién con la pastora Yashi, cuando usted le habla a las personas y le dice, todo ha sido consumado, hecho está, Cristo lo hizo todo. ¿Cómo pone la cara una persona religiosa, no? ¿Cómo pone la cara? ¿No? ¿Cómo lo mira? ¿No? Lo mira como diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que hacer ahora? ¿Sí o no? ¿Y nosotros y cómo? ¿Y nosotros? ¿Y no peleamos con Satanás ahora? ¿No peleamos con los demonios? ¿No tenemos que hacer? ¿No tenemos que ayunar? ¿No tenemos? ¿Por qué? Porque están acostumbrados ¿a qué? A hacer obras muertas. Lo mismo le pasaba a esta gente. Acuérdese que ellos vienen del judaísmo, donde tenían que, no se podían cortar la barba, no se podían cortar las puntas del pelo, no se podían poner ropa de 2 hilos. Ellos estaban acostumbrados a guardar la ley, tenían que comer ciertos alimentos. El problema que tenía Pedro cuando vino el ángel y le dijo, le mostró el lienzo, y eso lo habló ayer la pastora Yashi, ¿no? ¿Se acuerda? Cuando le muestra el lienzo y le dice, mata y come, cuando le muestra la visión. ¿Y qué dice Pedro? Jamás algo inmundo ha sido introducido en mi boca. Imagínense que él nunca tomó un conejo al estofado de conejo, nunca se comió un cuy, nunca se comió un lechón, ¿no? Eso que hacen los puertorriqueños, ¿no? Allá, tremendo, ¿no? Un chicharrón, ¿no? Pan así con un pancito bien caliente, ¿no? Dice que Pedro, orgulloso él, jamás por mi boca pasó algo inmundo, ¿no? Se sentía como sentía él. Orgulloso, dice, jamás, no, a mí déjeme, yo nada inmundo he tocado. Y Dios mismo, Jesucristo, le dijo, no llames común lo que yo ya limpié. Limpió al camello, limpió al conejo, limpió al cerdo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y al limpiar a los animales en la cruz con un solo sacrificio, también limpió toda la humanidad. Pero todavía mientras las personas tengan una mente religiosa y entonces usted les lleve la gracia, algunos van a creer, como le pasaba a Pablo. Otros van a decir, bueno, sí está bueno, pero yo sigo con mis rudimentos. Yo sigo creyendo lo que creí toda la vida, no me voy a salir. Los hermanos nos decían el otro día, esto era un testimonio, decían los hermanos, la mayoría de nosotros que estamos acá latinos, que estamos en el Evangelio, ¿no? Hoy día vinimos de nuestras raíces del romanismo. La mayoría vinimos del romanismo. Y cuando alguien del romanismo venía al Evangelio, ¿qué era lo que pasaba en la familia? ¿Cómo se sentían? ¿No? ¿Qué me dijiste, hija? ¿Que sos qué? Protestante, papá, protestante. Protestante. Entonces, ¿por qué? Porque era como un deshonor. ¿Cómo que se va a salir del romanismo? Mi mamá me decía, pero si yo lo mandé, pagamos escuelas católicas romanas para que ustedes dejen y abandonen la verdadera religión. Se ponía mal mi mamá. De verdad, se ponía mal. Y la mamá de la pastora también. ¿Cómo? Ahora dice, bueno, pero si esa religión de los evangélicos es para los drogadictos, para los alcohólicos, para los malos, ¿no? Eso es lo que piensa la gente. Entonces, ahora que nosotros recibimos la gracia,
es otra batalla, ¿sí o no? Porque ahora la gente dice, no, pero ahora ¿cómo? Si yo estoy acostumbrado por 20 años, 30 años en todos estos rudimentos, ¿cómo que no voy a presentar a mi niño? Tengo que presentar a mi niño delante de Dios, tengo que presentar a mi niña delante de Dios. Es un rudimento que le quita poder a la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús fue presentado al 8º día conforme a la ley de ¿quién? De Moisés. Pero la buena noticia que hoy usted, nosotros no estamos ¿qué? Bajo el pacto de la ley, estamos bajo un nuevo pacto, pacto de gracia, donde nosotros no tenemos que vivir bajo los rudimentos del antiguo pacto de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque dice Romanos 10:4 que el fin de la ley es Jesucristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cada vez que alguien te quiera llevar a esos rudimentos, a que usted viva bajo la ley, ¿qué es lo que dice Pablo? Te quieren reducir ¿a dónde? A esclavitud. Le despierta cierta envidia. ¿Cómo no? A mí gente que me dice, ¿cómo puede ser que si usted se equivoca, aunque falle, Dios va a estar con usted? No, eso es imposible. Si aún Saúl, ¿se acuerda Saúl, no? Que Saúl en un momento quería parar la batalla, quería parar la pelea, y él se puso a hacer ¿qué? Sacrificio, ¿no? ¿Se acuerda? No me acuerdo en qué libro está, en qué capítulo, pero está la historia. Entonces, él decía, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Porque ¿quién tenía que hacer los sacrificios? Samuel tenía que hacer el sacrificio. Él era el rey, no podía hacer sacrificio. La ofrenda la tenía que hacer Samuel, el profeta. Y como no vino, ¿qué dijo Saúl? La hago yo, la voy a hacer yo. Si yo soy ¿quién? El rey. Soy el rey, voy a hacerlo. Y cuando vino, eso no le agradó ¿a quién? A Dios. Y viene Samuel y le dice, mira, porque hiciste lo que se te dio la gana, ya Dios ha escogido otro mejor que tú. Entonces la gente hoy piensa que cada vez que nosotros fallamos y erramos, Dios está listo ¿para qué? Para castigarnos, para quitarnos del medio, para sacarnos. Oh, te dio dones, te dio talento, ahora Dios entonces te va a cortar. Yo lo escucho todavía hoy día, lo escucho en las redes predicando de esa manera, poniéndole temor, poniéndole miedo a la gente. Entonces muchas personas, mucha gente está en las iglesias más por miedo, por temor al infierno, por temor a que el Dios le caiga encima, por temor y miedo a que el Satanás los agarre, que por amor de Cristo. Entonces, en ese tiempo, dice el apóstol Pablo, que se metían falsos hermanos. ¿Por qué eran falsos hermanos? Porque ellos querían ¿qué? ¿Meter qué? La ley de Moisés. ¿Y eso lo hacía qué? Falsos hermanos. Dice, introducidos a escondidas. Miren lo que dice el versículo 5. Me encanta el versículo 5. A los cuales, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice Pablo, yo en ningún momento no voy a permitir que traigan mensajes de la ley de Moisés, rudimentos, días de guardar, abluciones, bautismos en agua y tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es protegerlos a ustedes para que la verdad, gloria a Dios, del Evangelio permaneciese en ustedes. ¿Por qué? Porque cuando when somebody in this earth, alguien en esta tierra vive con la verdad del Evangelio, de la gracia de Cristo, con la verdad de Dios, entonces usted se vuelve una persona indestructible, gloria a Dios. Amén. Esto es maravilloso. Conocer, creer estas verdades. Usted descansa, reposa, se siente gozoso, contento. ¿Por qué? Porque usted le expresa estas verdades a las personas y aquella persona que está enferma sale saludable. Amén. Y lo bueno de la enseñanza de la gracia, que son cambios, diga conmigo, duraderos. Duraderos. No es que solamente que usted se sanó hoy y el mes que viene otra vez viene con otra enfermedad. Ay, ore por mí, hermano, ore por mí.
como que fuera que nunca se termina, ¿no? Pero cuando usted recibe esta gracia maravillosa, esta verdad, entonces hay una transformación real desde adentro hacia afuera. Quizás es más lento, no es tan emocional como es el emocionalismo de la ley y la gracia, pero usted va creciendo, se va desarrollando y va viviendo todo esto bueno de parte de Dios. Muy bien, dice en la otra versión, puse la traducción del lenguaje actual, el 4 y el 5. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. ¿Podrá llegar a pasar algún día, Jesús, mi amor? ¿No? Andá a espiar ahí, qué es lo que están predicando, qué es lo que están hablando, ¿no? Diga, hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Como dice, esos falsos seguidores. Yo creo que en internet muchos se meten, ¿no? Dirán, escuchá, mirá. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio. ¿Qué es lo que la ley quiere hacer? ¿Qué es lo que la ley quiere hacer? Diga conmigo, quitarme la libertad. Eso es lo que la ley quiere hacer. Quitarte la libertad. ¿Que te dio quién? No se lo ganó usted, no nos ganamos nosotros la libertad. No es porque nos portamos bien, no es porque orábamos mucho, no es porque tuvimos veníamos a la iglesia y teníamos, cuando usted no falta nunca, ¿cómo se dice? Una perfecta asistencia, muy bien, ¿eh? Porque tengo una perfecta asistencia y yo abro la iglesia y yo estoy siempre, ¿no? Que uno puede decir, no es por eso, diga por su gracia. Pastor, y no hago lo otro. No, usted hace eso porque usted está, ¿qué? Agradecido, agradecida de Dios. Yo a donde usted me invite a llevar esta palabra, sea una casa, sea un estadio, sea un teatro, sea una conferencia, o sea, el pastor Leo, ¿qué va a decir? ¿Sí? Y amén. ¿Por qué? Porque lo que más le interesaba a Pablo, lo que más nos interesa a nosotros, que la gente pueda recibir esta verdad, que le dio Cristo Jesús. Los que quieren enseñarte, darte la ley, quieren hacer que esa libertad, algunos lo hacen sin darse cuenta. Otros lo hacen porque ya dicen, no pueden ser que sean tan libres. No puede ser que Dios esté con ellos. No puede ser que vivan de bendición en bendición. Aunque se equivoquen, dice el hermano Leo. Sí, lo dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice que en este nuevo pacto, dice la palabra que ya nosotros nunca más Dios se acuerda de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. Y que Él es propicio a nuestras injusticias. Es propicio, Él es favorable a nuestros errores. Too good for be true, ¿verdad? Demasiado bueno, no puede ser, dice, no, ese evangelio está mal, algo está mal. Pero eso es lo que dice Pablo, que Cristo vino para hacernos verdaderamente libres. Levante su mano en esta noche y diga conmigo, gracias Señor, porque tu gracia, el nuevo pacto, me hizo libre, verdaderamente libre. Por nada vuelvo atrás, no soy reducido a vivir en esclavitud, porque de la esclavitud Cristo me sacó, de ahí me libertó y no vuelvo más atrás. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta hermana hoy que me estaba hablando por WhatsApp decía, gracias, pastor, gracias a los pastores que hablan gracia, predican gracia. Y decía, nunca más yo vuelvo atrás de donde salí, ¿no? Porque había una hermana que comenzando en el Evangelio, en los pactos mezclados, lamentablemente, la iglesia le dijo, tenés que levantarte a las 3 de la mañana a orar. Porque a esa hora, ¿quién te va a escuchar? Dios. No, mi papá decía lo mismo, ¿se acuerda? En la iglesia donde íbamos, acá también, a las 3 es la hora de la oración. Es la hora piadosa, es la hora, o sea, el ser humano, ¿trae eso de dónde? Del judaísmo. Ellos tenían horas para orar. Por eso usted ve que el musulmanismo, el islamismo, ¿qué hacen? ¿No? Están hablando con usted en un negocio y dicen, un minuto por favor, ahora vengo. Y se va y te dejo ahí hablando solo. Yo antes de estar en el Evangelio, tenía negocio, entonces me relacionaba a veces con gente de negocio. Iba a ver a los musulmanes, a los islámicos, y ellos decían, no, ahora no puedo hablar con usted.
Porque ahora, ¿qué tengo que hacer? Orar. Y ahora tiraba su alfombra, ¿no? Yo, ¿qué te va a salir volando? Digo, porque se arrodillaba arriba de la alfombra. Digo, no. Y entonces señalaba para dónde. Para allá, para donde está su lugar. Entonces, ¿y usted cree que los cristianos que están dónde? En la misma, ¿sí o no? Dicen que a las 3 de la mañana, dice que a las 6, dice, o sea, le ponen horario. Entonces no hay horario. Dios es eterno. Dios está siempre con usted. Es más, su presencia está en usted. Vamos a buscar la presencia de Dios, ¿no? Como que la presencia, ¿qué pasó? Se perdió. Así estábamos antes. Hoy entendemos, hoy sabemos que su presencia, lo decíamos, lo leímos recién, su presencia está en nosotros. Entonces la ley lo que quiere hacer es que usted sea reducido a esclavitud para no experimentar la presencia de Dios en su vida. Por eso este mensaje es el poder de la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz fueron reconciliadas, hechas todas las cosas en los cielos, en la tierra. En la cruz el diablo fue derrotado, fue destruido en la cruz. En la cruz fue exhibido públicamente. En la cruz nosotros fuimos hechos nueva criatura, nueva creación. Gloria a Dios. ¡Wow! Versículo 5. Diga conmigo, ni por un momento. ¿Qué dice? Nos dejamos convencer. Pare ahí, míreme por favor. ¿Por qué escribe el apóstol Pablo esto? Porque ellos, ¿qué querían? Convencerlo. Está bien, hermano, está bien Cristo, está bien que Cristo murió, está bien que resucitó, pero vamos a lavarle los pies. ¿No? ¿Sí o no? ¿Nunca le lavaron los pies a usted? No, digo en la iglesia, el lavamiento de pies, ¿no? ¿Nunca experimentó un lavamiento de pies? No, ni mi mamá me lavó los pies, me lavaron en la iglesia. No, pero usted lo vio, ¿no? No, a mí tampoco, nunca me lavaron los pies. Nadie se animó a lavarme los pies. Pero sí, viste que ponían a los 12 en la iglesia y le lavaban los pies, sí. Hoy, Jueves Santo, se hace lavamiento de los pies. Iglesias evangélicas también, tremendo. Otro, como decíamos ayer con la pastora Yayi, no, si usted no se bautiza en aguas, usted no es salvo. Eso es peligrosísimo. Creer que si usted no ha sido bautizado, que usted no es salvo. Si la salvación es por medio de la fe. ¿Qué fe? Creer, confiar en lo que Cristo hizo. Tremendo, ¿no? Pero bueno, después otro día ampliamos más todos esos temas maravillosos que tenemos bajo este maravilloso pacto de la gracia. Mire lo que dice, ni por un momento nos dejamos convencer. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo, Bernabé y Tito, que ha venido ahí. Entonces, posiblemente, otros que venían de otro lado los querían convencer, ¿no? Que eran judíos, los querían convencer, no tienen que guardar. ¿Pero por qué no se dejaron convencer? Pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Gloria a Dios. Quiere decir que hay un verdadero mensaje de una buena, ¿qué? Noticia. Entonces, si hay un verdadero mensaje, quiere decir que hay otro mensaje que no es verdadero. ¿Cuál es el mensaje que no es verdadero? El mensaje que tenían aquellos que reconocían que Jesucristo había sido su Salvador, reconocían que Cristo murió en la cruz, pero siempre querían que agregarle, añadirle las obras del judaísmo. Y Dios levanta a este hombre, a Saulo de Tarso, levanta a Pablo, ¿para qué? Para que él traiga el verdadero evangelio. Gloria a Dios. Qué bueno el Señor, dígale a alguien, qué bueno es el Señor. Por eso dice, no queríamos, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación, ¿quién eran los que tenían reputación? De ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Esta traducción está fuerte, ¿no? Pablo dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quiénes eran los de reputación? Los de reputación, ¿quiénes eran? Los judíos.
Esos eran los de reputación. ¿Quiénes eran los de reputación? Los que aún estaban ¿en dónde? En la iglesia de Cristo y querían guardar la ley de Moisés. Y tenían cierta reputación porque estos discípulos habían compartido, habían vivido, habían estado ¿con quién? Con Jesús, lo conocían en persona. Entonces, ¿cómo puede ser que venga otro que no estuvo con Jesús, que no compartió una cena con él, que no sabe ni cómo era Jesús, ni conoce las manos de Jesús? Y va a venir alguien ahora a decirme que lo que él tiene es verdadero. ¿Usted cree que se le hacía fácil o difícil a ellos? Muy difícil, porque se levanta una persona que le digo, yo vi caminar a Jesús. Como dice yo lo vi caminar sobre las aguas, yo lo vi en el monte de la transfiguración, yo lo vi en la multiplicación de los panes y los peces. Eso que tenían en su mente, esa fortaleza, impedían recibir la gracia de Dios. Hoy día es lo mismo, la religión de lo que nos enseñaron de Mateo, Marcos, Lucas y Juan impide recibir el maravilloso evangelio de la gracia. Por eso dice, los que tenían cierta reputación, se lo voy a leer en otra versión, mire lo que dice acá, versículo 6 lo leemos de vuelta, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 6, dice así, esta es la nueva traducción viviente. Cambié de versión, me salí de la traducción del lenguaje actual, Reina Valera, y esta es la nueva traducción viviente. Dice así, los líderes de la iglesia, acá lo dice más clarito. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia en Jerusalén? No, Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles. Ellos eran los líderes de la iglesia. No está hablando de la sinagoga, está hablando de la iglesia cristiana. Dicen, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. ¿Qué le podían agregar al mensaje de Pablo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué le podían agregar? Nada. O sea, es muy importante, este capítulo es impresionante. Dice así, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favorito. ¿Por qué dice su fama de grandes líderes? ¿Por qué habla de fama de estos líderes, de estos apóstoles? ¿Por qué habla de la fama de estos grandes líderes? ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué eran famosos? Sanaban. Dice que la sombra ¿de quién? De Pedro sanaba a los enfermos. O sea, no puede ser que ahora venga otro y te diga, no, yo te voy a corregir. ¿Cómo vas a corregir? Si mi sombra sana a los enfermos. Si yo le hablo a la gente, el que no camina se levanta y camina. En nosotros está Dios. Y es verdad, estaba Dios en ellos. Pero lo que vino a hacer el apóstol Pablo, a traer el mensaje completo, permanente, verdadero, para nosotros los gentiles. Por eso, si usted no es judío, usted no viva en ese evangelio que fue reservado ¿para quién? Para los judíos. Pastor, ¿pero me puede afectar? Por supuesto que te puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere vivir en esa posición, está rechazando el sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Si no, no estarían escritas estas cartas. Mire lo que dice. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favorito. Versículo 7. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado ¿a quién? A Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. O sea, aquí vemos un evangelio, ¿para quién? Para los judíos. No es que haya dos evangelios, el evangelio es el mismo, nada más que Dios en su amor, en su sabiduría y en su presciencia, Él dice, bueno, yo tengo preparado la buena noticia ¿para quién? Para todos aquellos que no son judíos, que son mis hijos, mis hijas.
Porque Dios tenía desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a estar en estos 2000 años metidos en esta tierra para mostrarle a la gente, para alumbrar. Acuérdense que Jesús decía, no se pone la lámpara debajo del almud, no se pone debajo de la cama, se pone arriba para que alumbre. Por eso es necesario que esta palabra de gracia pueda alumbrar a muchos. ¿Por qué? Porque cuando le alumbra entonces salen de las tinieblas. Y acuérdense que mientras estén en ignorancia, el pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Y el amor de Dios es tanto que ha dado su gracia para que todos aquellos que abran su corazón puedan vivir en este maravilloso nuevo pacto de la gracia que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, gloria a Dios. Versículo 7 en la Reina Valera dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Usted puede tomar la decisión en esta noche. Si usted quiere que la cruz de Cristo tenga poder en su vida, usted tiene que entrar en este evangelio que Dios le dio a quién, al apóstol Pablo, porque nosotros somos considerados paganos para Israel, no gentiles. Hoy, como ya Dios tenía de antes de la fundación del mundo que íbamos a ser hijos, ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Hoy somos el verdadero pueblo de Dios. Hay gente que cree todavía que hoy el pueblo de Dios es Israel. De judíos y gentiles hizo su pueblo, que es la iglesia, que es la familia de Dios. Entienda bien eso, por favor. Usted no es más que el judío, ni el judío es más que usted. Pero ellos nada nuevo tienen que comunicarme. Por eso el apóstol Pablo dice, lo de cierta reputación, lo que fueron líderes en la iglesia de Jerusalén, a mí no tienen nada nuevo que comunicarme. Es lo mismo que venga una persona hoy que esté en los pactos mezclados y que quiera enseñarle a usted, que quiera decirle cómo es. Si usted, ¿qué le va a decir? Si yo ya, diga, estuve ahí, Dios me trasladó de ahí, estaba en tiniebla. Como dice, como recién empezamos a leer, ¿a qué lo querían reducir, lo que querían ponerle a la ley? A esclavitud. Si yo estaba en esclavitud, yo estaba en yugo, si yo estaba en el peso, si yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana, si yo tenía que ayunar todos los días, si yo tenía que guardarme de esto, de aquello, que la ropa, que el peinado, que esta música, que aquella, que esa comida, ¿no? ¿Sí o no? Todo el tiempo viviendo bajo rudimento, viviendo bajo la esclavitud. Y ahora viene Cristo, te alumbra y te hace verdaderamente libre. Gloria a Dios. Muy bien. Terminamos entonces. Póngase de pie, por favor, usted que está mirando. Póngase de pie también, gloria a Jesús. Abrace estas verdades. Sigue. Mirá que nos quedan muchos versículos por delante. El día sábado, pasado mañana, vamos a estar aquí otra vez. Sabemos que Dios quiere que estemos aquí. Gente, si Dios quiere que usted esté aquí, Dios quiere que estemos aquí. Así que le invitamos, si usted está aquí en Queens, en Nueva York, le invitamos a que venga a escuchar esta palabra de gracia aquí en la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Levante su mano, diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, porque hace 2000 años en la cruz me libertaste de la ley, de Moisés, del pecado, de la muerte, del diablo, de Satanás, de los demonios, de la religión, de los rudimentos. Y me hiciste verdaderamente libre. No vuelvo atrás. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos. Bendecido con toda bendición. Chao.